Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Lucila Frías, soy parte del equipo de marketing de Alcatel-Lucent Enterprise y hoy con mucho gusto les doy la bienvenida a esa sesión digital, a ese webinar que nos va a hablar un poquito sobre cómo mejorar la ciberseguridad de su red con el portafolio de switches reforzados de Alcatel-Lucent. Este webinar va a ser grabado, así que si tienen algún inconveniente pueden desconectarse a cualquier momento. Aquí en el menú de la derecha, en la carpeta de Handouts, les dejamos disponible el contenido que vamos a presentar hoy para que lo puedan descargar hasta el fin de la presentación. ¿Ok? Las preguntas las pueden hacer a cualquier momento, también aquí en el menú, en la carpeta de Questions o Preguntas durante toda la presentación y con mucho gusto las contestaremos al final. Nos acompaña hoy el señor Christopher Maldonado, que lo pueden ver ahí. Hola a todos, hola a Christopher todos. es arquitecto de soluciones para toda Latinoamérica y está basado en México. ¿Ok? Bueno, una vez más les doy la bienvenida y les agradezco por el tiempo y la participación. Chris, contigo. Bueno, muchísimas gracias, Lu. Hola a todos, bienvenidos a este webinar. Gusto saludarlos nuevamente, a los que ya no los he visto hace ratito, ojalá que pronto podamos coincidir. Los que no me conocen, Christopher Maldonado, estoy a sus órdenes para cualquier tipo de cuestionamiento, requerimiento. Yo atiendo todo Cala, con principal foco en México, por supuesto, pero bueno, si ustedes tienen algún cuestionamiento, duda, pues contáctenme por Rainbow sin ningún problema, los estaremos apoyando, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué vamos a ver en esta ocasión? Vamos a ver, denme un segundito. Vamos a ver, de acuerdo a la agenda, primero una pequeña introducción de qué es lo que vamos a platicar hoy, cuáles son las tendencias de mercado, cuál es la estrategia general de la compañía en los productos de networking para justamente en estos elementos industriales a nivel de seguridad, que es en lo que estamos trabajando. Posteriormente vamos a ver cuáles son las características avanzadas de seguridad de nuestro portafolio, tanto de switches como de access points. Vamos a conocer el portafolio de switches industriales, las familias 6865, 6465. Posteriormente conoceremos la parte Wi-Fi industrial. Por Wi-Fi industrial entiéndese también, como comúnmente lo conocemos, los equipos de Wi-Fi de outdoor, qué características tienen. El cumplimiento y certificaciones de seguridad para estos elementos, en qué consisten, qué es lo que hemos ido trabajando a lo largo del tiempo y por qué estos son certificaciones bastante importantes para poder entrar en gobiernos y en entidades de alto nivel de seguridad. Y por último, bueno, las conclusiones clave de esta presentación. Y por supuesto, va a haber un pequeño poll, o una pequeña encuesta que va a hacerles Lucila, y posteriormente una sesión de preguntas y respuestas. Vayan anotando sus preguntas en cualquier momento y al final las leemos sin problema, ¿vale? Entonces, sin más preámbulo, comenzamos. Rápidamente, a nivel de introducción, ¿cuáles son las tendencias de mercado? Es decir, ¿qué está esto a nivel general de la adopción de redes de nueva generación, de redes de la era digital? ¿En qué se está enfocando? ¿Cuáles son los drivers de estas tendencias? Primero, la adopción masiva de Internet de las cosas. Esto no es nuevo, esta es una adopción que empezó ya hace una década tal vez, un poco más incluso. Sin embargo, esta adopción ha sido más acelerada de lo que indicaban los analistas de mercado y realmente hay una expectativa que para principios del próximo año ya incluso más del 50% de las aplicaciones de negocio ya estén habilitadas en conjunción con algún dispositivo de Internet de las cosas. Nada más para darle otros datos muy general, son 50,000 millones de dispositivos los que están conectados hoy en día a Internet y esta adopción masiva pues tiene, por supuesto, conlleva un reto bastante grande a las organizaciones, a los vendors que proveemos servicios de conectividad, de cómo podemos hacer este onboarding de manera eficiente, de manera rápida. Entonces vamos a hablar un poquito de esto más adelante. La digitalización no solamente es el conectar nuevos dispositivos, sino cómo digitalizar la información que proviene de nuestros procesos de negocios, vaya, de los procesos de negocio de nuestros clientes,
los clientes que no se logran adaptar y que no logran digitalizar sus procesos y acercarlo, y acercar sus procesos a sus clientes potenciales, son clientes que se van quedando rezagados y que no tienen la posibilidad de competir. Entonces, esta digitalización, por supuesto, el onboarding de esto también conlleva mucho incremento en la complejidad de diferenciación de servicios en una red. Es por eso que otro de los drivers a nivel de tendencia es la automatización. La automatización, ¿a qué se refiere? Se refiere a la capacidad de una red o de las redes de comunicación de poder adaptarse rápidamente al contexto de conexión de lo que esté conectado. ¿Por qué? Porque si no se logra adaptar automáticamente, tendremos que adaptarla manualmente. Entonces, el departamento de IT, el departamento de OT, de operaciones, simplemente no tendrían la capacidad humana de poder realizar ese tipo de operaciones. Es demasiado el onboarding de esta cantidad de dispositivos y de esta digitalización de servicios como para que lo puedan realizar. Entonces, las redes tienen que ser cada vez más inteligentes, tenemos que empezar a tener ese apalancamiento con inteligencia artificial, con bots y con sistemas de machine learning que nos ayuden a que esta operación diaria y ese onboarding de nuevos servicios se haga de una manera completamente dinámica. Es por eso que justamente en Alcatel-Lucent Enterprise desarrollamos un software. No es parte de lo que les voy a platicar hoy, solamente recordarles más que software, de esta solución completa que se llama Network Advisor y que nos puede apoyar a través de inteligencia artificial y a través de comunicación con lenguaje simple a resolver problemas de red en tiempo real, y que pueda apoyar al departamento de IT para esto, ¿vale? Vamos a hablar de otros temas de automatización. Ese en específico no es parte de lo que vamos a hablar hoy, pero bueno, si en cualquier momento si tienen preguntas al respecto o si quieren una presentación en específica de esta solución bastante interesante, también nos lo hacen saber. Y más allá de la complejidad de hacer el onboarding y el monitoreo de estos dispositivos y nuevos procesos, lo más complicado todavía, lo que conlleva mayor nivel de complejidad y de dificultad a nivel de capacidad que tenemos las personas, los humanos, para poder resolver, es cómo poder resolver el tema de que estos dispositivos cada vez son que estos dispositivos que estamos conectando, cómo brindarles la seguridad necesaria para que no se conviertan en puertas traseras o en huecos de seguridad que pudiera comprometer la información sensible de las organizaciones. Esto no es nuevo, o sea, los ataques de negación de servicio y los ataques de generación de backdoors a través de dispositivos de IoT ocurren diariamente y son ataques que pueden provocar pérdidas multimillonarias en diferentes organizaciones y en diferentes gobiernos. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que ha sucedido y también cómo Alcatel-Lucent está yendo un paso adelante para poder hacer esta protección de manera nuevamente automatizada, sin necesidad de intervención constante y simplemente poder simplificar todas esas tareas que son bastante difíciles en simplemente ideas que podamos ir programando sencillamente desde plataformas centralizadas, como lo puede ser el Omnivista. Y por último, la tendencia de ancho de banda, esa nunca va a parar. La cantidad de información que se genera anualmente en las redes general, pues cada vez es mayor. Por ejemplo, un dato que menciona Gartner es que la expectativa para 2025 es que se genere, se transaccione y se comunica información entre diferentes partidas a nivel mundial de 180 zettabytes. Si no saben qué es un zettabyte, no se preocupen, yo tampoco sabía hasta que tuve que investigar lo que mencionaba el artículo. Un zettabyte, estamos hablando si son 180 zettabytes, estamos hablando de 180.000 millones de terabytes de información que se están generando. Es mucho más, por ejemplo, que estamos hablando de aproximadamente 22 terabits por cada ser humano vivo en el planeta. Entonces, esta cantidad de información es brutal. ¿Cómo la podemos convertir en información útil que pueda apoyar a nuestro negocio y poderla procesar? Esto requiere, por supuesto, un alto nivel de ancho de banda, pero también una gran capacidad de procesamiento y simplificación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros como Alcatel-Lucent Enterprise? ¿Cuál es nuestra estrategia? Estos tres pilares, este marco de trabajo, ustedes ya lo conocen, se los hemos presentado en múltiples ocasiones, pero siempre es importante recordarlo. Redes autónomas, redes que se puedan adaptar al contexto de conectividad, que entiendan quién se está conectando, que empiecen a aplicar políticas de seguridad completamente automatizadas, que generen
que se autoconfiguren, vaya, como tal, ¿no? Redes plug and play. Por otro lado, la parte de IoT, cómo hacer el onboarding ya no solamente de las redes de una manera sencilla de los dispositivos de red, sino de los dispositivos finales. Si estamos conectando en una organización convencional, pues simplemente será pues las impresoras, el sistema de videovigilancia, el teléfono de telefonía IP, pero en organizaciones que cada vez están queriendo tener ese edge sobre su competencia, pues bueno, están empezando a automatizar, por supuesto, todo el resto de procesos, sistemas de refrigeración, sistemas de automatización de edificios, sensores, etcétera. ¿Cómo podemos integrar todos esos dispositivos que hoy en día se están conectando a la red desde una perspectiva sencilla, fácil, sin necesidad de tener que hacerlo manualmente uno por uno, no podríamos hacerlo, pero también desde una perspectiva altamente segura, que es el concepto de este webinar. Alto nivel de seguridad para todos estos dispositivos y que no se conviertan en huecos de seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte de IoT también hemos hecho bastante desarrollo a través justamente de la parte de fingerprinting, de dispositivos y demás. Ustedes lo conocen, si no lo conocen, lo vamos a tocar brevemente. Y por último, la parte de innovación de negocio, que se refiere a poder adaptarnos a los procesos de negocio de nuestros clientes con integración a sus sistemas activos y empezar a poder cerrar y unificar los hilos de negocio con la finalidad de optimizar sus operaciones. Esto lo hacemos mucho, ya lo saben, con programabilidad, con nuestros RESTful APIs, con nuestro propio modelo de negocio y de adquisición, como lo pudiera hacer el Network as a, perdón, el Network as a Service, que puede ser un tópico para otro webinar en el futuro, pero bueno, igualmente si quieren saber un poquito más, pues nos lo hacen saber y por supuesto les programamos una sesión customizada al respecto. Ahora bien, en esta ocasión les voy a platicar de seguridad, de ciberseguridad, pero no solamente ciberseguridad a nivel de la red como tal, que es muy importante, sino también la seguridad que podemos proveer a través de equipos que están diseñados para industrias específicas, como son industrias en donde justamente son de ambientes hostiles. ¿Qué son ambiente hostil? Lo están viendo en pantalla, la parte de haya mucha emisión, ya sea en el espectro de radiofrecuencia, muchas emisiones eléctricas también, donde haya humedad, donde haya vibraciones, que esté en constante movimiento el equipamiento que tenemos que implementar, o donde haya polvo, o bien donde haya muy bajita temperatura, temperaturas bajo cero o muy altas temperaturas, como conocemos en Caribe o en ciertas ciudades aquí en Latinoamérica que son bastante calientes, de 65 grados incluso a nivel operativo, incluso en superior. A eso nos referimos con ambientes hostiles como tal. Entonces, ¿qué equipamiento? Bueno, ahorita más adelante vamos a ver, conocer, pero sépanlo, de buenas a primeras, los que no lo saben, Alcatel-Lucent Enterprise tiene elementos dentro de su portafolio que son capaces de tolerar todos estos elementos bastante complicados de condiciones físicas, ¿de acuerdo? Y con todo bien documentado y todo con las certificaciones pertinentes. Entonces, ¿en qué mercados realmente solicitan este tipo de equipamiento? Pues realmente en muchos verticales. Estamos hablando del vertical de transporte, por supuesto en trenes, en donde tenemos que poner switches pues a lo largo de las vías o ponerlos en postes o en cajas NEMA, en el exterior, en parques, en vías públicas. Por supuesto, en la industria aeroespacial, por supuesto, pues, vaya, son elementos que tienen bastante movimiento. En servicios públicos, vaya, todo lo que es energy and utilities, electricidad, energía, agua, gas, todo ese tipo de industrias, junto con la industria de manufactura, pues y fábricas y demás, pues son ambientes donde pudiera cuadrar uno de estos elementos, minería, en la industria automotriz, en salud y lo que es hotelería también. ¿Por qué? Porque hay ciertos centros de salud y ciertos hoteles donde son centros de salud que son extendidos a través de hospitales de campaña. Entonces, toda esa extensión geográfica a lugares inhóspitos, también es necesario pues tener elementos que puedan satisfacer las necesidades de red. Y en hotelería no se diga, ¿no? Simplemente los hoteles tipo resort de grandes extensiones geográficas, donde tiene que pasar equipamiento y tenemos que poner equipamiento intermedio y equipos de Wi-Fi de outdoor para atender zonas externas. Por supuesto, ahí también podemos ir con este tipo de portafolio. En la industria marítima, en ciudades inteligentes, en la industria militar, etcétera, etcétera. Entonces, realmente son equipos
con el cual podemos atacar múltiples verticales y realmente los elementos que les voy a mostrar son elementos que tienen ventajas competitivas con respecto a lo que hace la competencia. Y gracias a eso hemos tenido múltiples casos de éxito que vamos a platicar. ¿Ok? Ahora bien, a nivel de costo, o sea, a nivel de qué tan grave puede llegar a convertirse un ataque de ciberseguridad, vaya, hay bastantes historias de terror, algunas de las se las voy a presentar aquí a nivel de lámina. Por ejemplo, el ataque de ransomware que ocurrió recientemente en 2021, a principios de justamente de mandato de Biden en Estados Unidos, donde desde Texas hasta vaya, de tubería que provee en ciertos energéticos, como puede ser gasolina, diésel, combustible de cohete y demás, entre Texas y todo lo que es la costa este de Estados Unidos, ese proveedor, esa tubería privada, fue atacada por un grupo de hackers donde cerraron ¿cómo se llama? El suministro de estos combustibles como tal hasta no liberarlos con un dinero, vaya, prácticamente secuestraron esas tuberías desde una perspectiva tecnológica para poder justamente ser beneficiados con un dinero. Ahora bien, ¿eso qué comprometió? Pues no solamente el tener que resolver el tema de cómo liberar estas tuberías desde esa perspectiva, sino que desata por justamente el valor de estos energéticos un, un estado de emergencia nacional en el cual incluso el presidente todavía tiene que firmar una orden ejecutiva donde obliga a los diferentes proveedores de servicios al gobierno de Estados Unidos a cumplir con ciertas especificaciones para protección contra este tipo de ataques, ¿cierto? Y de este tipo de backdoors. Entonces, eso provoca justamente para poder entrar en aplicaciones de este gobierno, las certificaciones tienen que ser más altas. Sépanlo, Alcatel-Lucent está en el gobierno de Estados Unidos, está en el Departamento de Defensa, está en el Navy de Estados Unidos, porque cumplimos 100% con estas especificaciones. Entonces, ese ataque, bueno, fue muy costoso, pero vámonos un poquito más atrás al año 2020. El famoso ataque de SolarWinds, sobre el ataque de Orión, fue un ataque de suministro, en la cadena de suministro, donde prácticamente una agencia externa de hackers, algunos dicen rusos, no vamos a entrar en temas políticos, pero logran inyectar un virus o un malware en una de las actualizaciones de este software de este NMS bastante famoso, con bastante impacto en el mercado. ¿Por qué? Porque este software lo tenía el Pentágono de los Estados Unidos, lo tenía la Tesorería de los Estados Unidos, lo tiene el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Entonces se libera un parche, este parche viene ya comprometido y lo instalan 18,000 organizaciones de un día para otro, bueno, no de un día para otro, pero en un periodo de 3 meses. Y esas 18,000 organizaciones, incluyendo estos departamentos que les acabo de mencionar, son comprometidos y toda esa información es de libre acceso para un grupo de personas que justamente inyectaron este malware como tal. Entonces, ¿eso qué provoca? Pues nuevamente, pérdidas millonarias, una reestructuración de la ingeniería de la protección de la información más sensible del gobierno de Estados Unidos y demás. Entonces, son ataques que suceden y que comprometen no solamente, por supuesto, a los gobiernos, sino a la industria privada. Entonces, es importante proteger contra este tipo de situaciones. No, esos estrictamente ataques de negación de servicio, ransomware, man in the middle o sobre la cadena de suministro. Pero ahora resulta que no solamente este tipo de ataques son los que son más prevalentes, también los ataques que van enfocados a los dispositivos de Internet de las cosas. Y eso es lo que realmente empieza a preocupar bastante. ¿Por qué? Porque los creadores de los dispositivos de Internet de las cosas no son fabricantes que estén familiarizados con la ciberseguridad. Ellos apenas hace unos años creaban esos mismos dispositivos, pero sin conectarlos a Internet de las cosas, simplemente les pusieron conectividad, les pusieron un password, la mayoría hard-coded, pero siguen siendo dispositivos que son fácilmente comprometidos. Y eso ocurrió no muchos años atrás. En 2016, por ejemplo, ¿se acuerdan de el ataque al proveedor de servicios de DNS, que se llama DIN? Ese proveedor de servicios
lo curioso es de que comprometió, pues vaya, el acceso de resolución de nombre de todos, tanto de Estados Unidos, Europa y múltiples partes del planeta, porque ese proveedor es muy, muy grande, atiende a demasiadas organizaciones y a demasiados carriers públicos. ¿Qué pasó? ¿Cómo comprometieron este ataque? Bueno, lo curioso es de que no lo hicieron a través de un ataque de negación de servicio convencional, lo hicieron utilizando una armada de bots que instalaron en elementos de IoT, incluyendo monitores de bebé. En los propios monitores de bebé los hackearon literalmente, como tenían programación con Linux, inyectaron su virus como tal, y a través de estos dispositivos era que comprometieron la disponibilidad de estos servicios para el resto de los usuarios como tal. Entonces eso pues tiró bastantes días la posibilidad de que tuvieran internet múltiples organizaciones también. Entonces eso, como eso es peligroso, pero sépanlo, o sea, hay personas que su necesidad de ver el mundo arder, ¿verdad? O no tiene límites, puede llegar incluso a comprometer la integridad física de las personas. Imagínense, por supuesto, dispositivos de medical IoT ser comprometidos, puede ser algo que pudiera resultar incluso fatal para los usuarios. Bueno, no vamos muy lejos, en este caso justamente en Finlandia, comprometieron justamente los calentadores ustedes saben que allá es un país nórdico muy, muy frío, y en temporada invernal aún más, bueno, que para ellos siempre es invierno, pero en ciertas épocas del año es todavía más frío, eh, y comprometieron a varios edificios un grupo de hackers que hackearon justamente los sistemas de calentamiento. Entonces simplemente se quedaron sin poder calentar las personas. Afortunadamente el gobierno tomó acciones en curso y bueno, resolvieron. Sin embargo, imagínate, o sea, puedes literalmente congelar a una persona. Entonces, este tipo de ataques pueden ser bastante costosos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos justamente para poder proteger contra esto? En medida de lo que podemos. Uno, empezamos a proteger el propio sistema operativo de los switches. El sistema operativo de los switches no es un sistema operativo convencional, es único en el mundo por la siguiente característica. La parte de código diversificado. Ahorita les voy a platicar qué es, pero a nivel que es una organización externa, no, esta externa nos audita cada que liberamos un código, la contratamos para que audite nuestro código y para que audite las, ¿cómo se llama? Las interfaces de entrada, eh, con la finalidad de que pruebe si hay algún tipo de vulnerabilidad y a través justamente de esta organización obtuvimos una capacidad de poder hacer un code scrambling. ¿Qué significa esto? Cada que reinicia un switch el sistema operativo, aloja de una perspectiva, que aquí lo están viendo de una perspectiva completamente distinta a los diferentes módulos, en diferentes segmentos de memoria completamente aleatorizado. Entonces, con eso que prevenimos, pues ataques de ingeniería en reversa, como los que le han sucedido los routers de otros fabricantes y que también han comprometido pues instancias gubernamentales alrededor del mundo. Entonces, simplemente nosotros nos evitamos eso, revolvemos código, lo colocamos de manera distinta en memoria en cada arranque y evitamos justamente ataques de ingeniería en reversa. Pero no solo eso, como les mencionaba, esta misma organización nos audita cada que liberamos un nuevo release que no pueda, que no tenga comprometido, pues bueno, con ataques recientes o con vulnerabilidades recientes, interfaces no solamente de comunicación para poder configurar el switch como lo pudiera hacer tal vez el HTTPS, el CDI, el SNMP, sino también todas las interfaces del switch de comunicación con otros elementos como pudiera ser incluso el NTP. Vaya, que a través de NTP no puedan comprometer una puerta o no se pueda crear una puerta de acceso a la información sensible de la red. Entonces, todo eso está completamente validado. Ahorita vamos a hablar un poquito de estas certificaciones. Otro tipo de protección que nosotros manejamos en nuestros elementos de red, incluyendo nuestros switches industriales y access points industriales, es un motor de negación de ataques de negación de servicio. Un ataque de negación de servicio, ustedes lo conocen, es cuando un usuario malicioso o un grupo de usuarios maliciosos provocan múltiples iteraciones buscando vulnerabilidades de red o bien simplemente un ataque de peticiones masivas para tirar algún servicio de la red. Hoy en día, un ataque de negación de servicios se pudiera hacer una sola persona, pero por supuesto esa sola persona puede valerse de múltiples computadoras
a través de ataque de inyección de servicio, perdón, de software anómalo para que ellos se conviertan en sus robots y que entre todos ataquen de manera distribuida. Es por eso que es DDoS como tal. Entonces, sépanlo, nuestros elementos de red tienen la capacidad de detección de los ataques que están viendo acá. Esa tipificación ya la tenemos. Y en el momento que empieza a detectar el tráfico desde una perspectiva anómalo y que empieza a aparecer a tener a forma de alguno de estos ataques ya tipificados, en ese momento simplemente se le corta la comunicación a los dispositivos que están efectuando ese tipo de peticiones dentro del red. Entonces, eso también viene integrado. Algo importante, viene integrado de cero, es decir, sin costo, con licenciamiento. Todo lo que les voy a platicar no requiere licenciamiento adicional, viene integrado ya en los switches y cuando lo prendes en primera instancia, no tienes que prenderlo por línea de comandos, no tienes que hacer nada, esto ya viene completamente habilitado, ¿vale? Otra forma de proteger la red que sí la manejamos, este sí requiere de una licencia a nivel de cliente, es a través de MACsec. ¿Qué es MACsec? Es un protocolo de verificación, validación y encripción, donde a través de protocolos de encripción de capa 2, aseguramos las comunicaciones entre diferentes elementos, ya sea entre un switch y otro switch, entre un switch y un dispositivo final, ¿ok? Nosotros en 64, 65, 68 y 65 está soportado MACsec, MACsec 128 en 64, 65, MACsec de 256 bits en 68 y 65, con lo cual, si llegara a haber por ejemplo, en este ejemplo, una área donde estamos conectando nuestros dispositivos de IoT en el exterior, imagínense un Smart City, una central de tren, algún sitio de ese sentido, y aquí hay una fibra que comunica al centro de comunicaciones, bueno, al centro operativo. Si alguien llega a comprometer esa fibra y hacer un ataque de man in the middle, en el medio, esa información ya va completamente asegurada. Aun cuando llegue a robarla, no es información útil porque no tiene la llave de desencripción y por lo tanto para él es simplemente código, no código, es texto revuelto que no tiene ningún tipo de significado. ¿De acuerdo? Entonces no se puede comprometer. Con esto evitamos que se comprometa ese tipo de ataques también. Entonces está soportado nuevamente 64, 65, 68, 65. Solo si recuerdan con sus clientes que lo vamos a implementar, agregar la licencia que es una licencia por sitio. Bueno, o una licencia por cliente. ¿Ok? Bueno, perdón, aquí se me trabó un poquito. En la parte de macro y micro segmentación, ustedes lo saben también, hoy en día las redes de Zero Trust es lo que es. No hay, yo sigo calculando que el 80% de nuestros clientes siguen haciendo, no de nuestros clientes, sino de los clientes globales de redes, siguen haciéndolo todo a la antigüita. VLANs estáticas, etcétera. Y autenticación de vez en cuando, ¿de acuerdo? Eso no es una red de Zero Trust. Una red de Zero Trust es una red donde tenemos que validar primero la identidad del usuario o el dispositivo que se está conectando a la red y basado en eso, aplicar políticas específicas para asignarlo a contenedores donde tenga accesos específicos el usuario o el dispositivo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que no haya comunicación vertical, es decir, que un contenedor no tenga comunicación con otro contenedor a no ser que cumpla con las políticas específicas que nosotros estamos definiendo en nuestra organización. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Lo podemos hacer, por supuesto, con protocolos convencionales, desde una perspectiva más complicada, etcétera, o por qué no lo hacemos de una manera más sencilla, más eficiente, más rápida y más automatizada, como puede ser con Short Stack Bridging. SPB es un protocolo, vaya, es una navaja suiza, es un super protocolo que no solamente reemplaza las topologías convencionales de Spanning Tree, sino también es un protocolo inheritamente mucho más seguro. ¿Por qué? Porque no utiliza direccionamiento IP. Ustedes recuerden, SPB, nosotros hacemos SPBM, que es Mac in Mac, no requiere de direccionamiento IP, entonces no hay posibilidad de que un usuario a través de una IP clonada o intentando tener acceso a través de IP a algún dispositivo pueda llegar, ¿no? Todo es tuneleo, VPNs, pero con encapsulamiento Mac in Mac, ¿ok? Ahora bien, eso es inherentemente mucho más seguro, pero también toda la diferenciación de servicios que podemos hacer y cómo podemos empezar a crear nuestros contenedores, también se hace mucho más sencillo.
¿Por qué? Porque todo, podemos utilizar el propio motor, el Access Guardian de los switches y el motor de UNP, Universal Network Profile de nuestros switches para poder dinámicamente ir creando los servicios que van a corresponder para los diferentes dispositivos. Cuando se conecta un dispositivo, automáticamente lo mete un contenedor, un servicio en específico. Así de sencillo, no hay necesidad de tener que hacer configuraciones manuales extensas y con eso podemos hacer altas, bajas y cambios desde una perspectiva completamente dinámica. ¿Ok? Entonces, SPV, podemos hacer macro segmentación y también podemos hacer microsegmentación. ¿Cómo hacemos la microsegmentación? A través de microperímetro. ¿Qué es esto? Si ya tenemos la identidad del usuario que se está conectando a la red con una red de Zero Trust, podemos aplicarle un perfil específico donde a ese usuario le podemos denegar la comunicación también horizontal, es decir, que no pueda comunicarse con ciertos servicios que no le corresponden de acuerdo a su perfil verticalmente, pero que tampoco se pueda comunicar con otros usuarios para evitar justamente ataques donde se quieran hacer pasar por elementos válidos de red. Entonces, podemos también limitar esa comunicación horizontal entre ellos, ¿ok? Entre usuarios y dispositivos dentro del mismo contenedor. Y eso lo hacemos con el UNP. Este UNP, nuevamente, ustedes lo saben, es un motor muy, muy interesante del Access Guardian que ya viene integrado en nuestros switches y en nuestros access points, completamente gratuito, no se requiere de licenciamiento absoluto, es un sistema de control del acceso a la red, ya 100% integrado con Access Guardian 2.0 en todos nuestros switches de Release 8 y también en nuestros Stellar Access Point, que es simplemente un usuario tendrá su perfil basado en su rol organizacional, tendrá sus políticas de control de acceso, su seguridad, o sus políticas de seguridad, a qué puede o no puede acceder, a qué VLAN o a qué contenedor de SPV corresponde, o qué servicio de SPV corresponde, la calidad de servicio, qué políticas de calidad de servicio tiene ese usuario con respecto a sus diferentes servicios que utilice de telefonía y demás, y qué prioridad tiene en la red con referente al resto de los usuarios o dispositivos que se están conectando. Entonces, esto ya viene completamente integrado, es un motor, el enforcer de estas políticas es el propio switch, el propio access point, y eso nos hace, pues, es una ventaja competitiva con referente a la competencia que tiene que agregar, pues, elementos adicionales en hardware y en software para poder hacer justamente estas validaciones y este enforcement como tal. ¿Qué es lo interesante? Que este Access Guardian lo hemos incrementado en los últimos años a no solamente detectar personas basadas en la autenticación 802.1x o portal cautivo por MAC, sino también a todos los dispositivos de IoT. Es decir, hacemos el fingerprinting de los dispositivos de IoT y en el momento que se conecta un dispositivo en la red, reconocemos quién es el fabricante, qué modelo de dispositivo es, cuál es su sistema operativo y qué categoría de dispositivo pertenece. Esa categoría nosotros la podemos modificar. Y basado en eso, en esos parámetros, podemos aplicar políticas específicas a esos dispositivos también. Entonces, tenemos acceso a una base de datos de Internet de las cosas muy, muy grande, con decenas de millones de dispositivos ya reconocidos como tal, por su modelo, por su fabricante y por su sistema operativo. Y con eso podemos ir perfilando también la red y creando nuestros contenedores, ¿verdad? De manera completamente dinámica, no solamente para las personas, si es el CEO, si es el de finanzas, si es el administrativo, si es el invitado, sino también si es una cámara de videovigilancia, si es un sistema de control de automatización, si es una tableta, si es un teléfono IP, si es una impresora, si es lo que sea, también lo reconoce y basado en eso lo podemos ir perfilando dinámicamente. ¿Ok? Eso es interesante. Ojo, ¿eso qué requiere? Requiere de un Omnivista. Y recuerden que el Omnivista on-premise, las 10 primeras licencias switches y access points, son gratuitas. Bueno, tienen un costo significativo, no significativo, menos de $1. Y con esa licencia de menos de $1, tú ya tienes acceso a ese IoT. ¿Ok? A esa base de datos de IoT, por lo tanto ya podemos perfilar cualquier dispositivo de IoT también. Ahora bien, productos industriales. Ahora sí, bueno, rápidamente, para que ya avanzamos nos falta un poquito más en las láminas, voy a acelerar un poco el paso. Switches industriales, ustedes los conocen. Si no los conocen, se los presento muy rápidamente. Familia 6465 del lado derecho, 6465T, que no son 100% industriales, son switches de temperatura extendida.
sepan reconocerlo. Si tienen la T, no significa que sean, que pueda resistir shocks o que pueda resistir humedad, ¿ok? Estos son switches que de temperatura extendida. Si son 64 o 65 convencionales, sí. Esos sí son completamente robustecidos para esos ambientes completamente difíciles, ¿ok? Sin embargo, ambos de este portafolio de 64 y 65, pues ya incluyen PoE Plus, que para energizar dispositivos de hasta 60 watts, PoE rápido y PoE perpetuo, que se refiere a de que apenas enciende el switch automático, incluso antes de que prenda el sistema operativo, ya está energizando los dispositivos que están conectados en los puertos físicos, o que cuando reinicias el switch no se apague el puerto físico. ¿Me explico? No se apague, no se resetee, por lo tanto, el access point o el elemento que tengas conectado ahí. Ya incluyen, bueno, ya integran la parte de MagSec, ¿ok? Ya lo tienen dentro del sistema operativo. Pueden formar chasis virtual, algunos de ellos son para montaje en Real-DIN, para ambientes justamente de ese sentido, en las cajas, en los gabinetes pequeñitos, se requiere justamente ese tipo de montaje en ese tipo de rieles. Soportan Precision Time Protocol para esas aplicaciones que requieren de alto nivel de precisión y de sincronización entre el servidor y el cliente final. Resiste entornos industriales extremos que les había mencionado, y incluso tiene contactos secos para sectores externos, donde si llegan a abrir, por ejemplo, el gabinete mismo donde esté montado el switch, puede generar una alarma y esa alarma pasarla a través de la red, como un ejemplo, pero podemos conectar varios dispositivos ahí mismo. Soporte de temperatura extendida, etcétera, ¿no? Ahora estos 64 y 65 en nivel de funcionalidad, véanlos un poquito homólogos tal vez a los 65-60. Son capa 2. No les pidan que hagan ruteo avanzado, ni que hagan short span bridging, ¿ok? Estos son switches más convencionales en ese sentido, pero son bastante costo efectivos y bastante competitivos en el mercado. Y son los que principalmente vamos a comercializar. Sin embargo, sí tenemos un portafolio avanzado que es la familia 6865, que en sus tres modelos, el P16X, eh, el U16X, el P... ya se me fueron ahorita los modelos. Pero bueno, los que están viendo en pantalla, el que tiene 12 más 4, perdón, este es el P16X, este que es de 8 puertos, de los cuales son 12 puertos, de los cuales son 4 puertos de cobre, 8 de fibra, y este que es el U28, que tiene 24 puertos de fibra y 4 de cobre. Todos estos elementos también ya pueden tener PoE avanzado hasta 75 watts por puerto, PoE rápido y perpetuo también, todo lo que les mencioné del 64 y 65, pero adicional la parte de SPB. ¿Y por qué es importante SPB? Porque es el único modelo de acceso industrial en el mercado que soporta esta tecnología para hacer redes multipath y para hacer justamente ese tipo de ingeniería de Ethernet de nueva generación. Gracias a eso justamente es que ganamos el NDOT, ¿se acuerdan? Ese caso que les he platicado en múltiples ocasiones. El Departamento de Transporte de Las Vegas, se requerían elementos industriales, sí, pero también que soportaran este protocolo, y pues nadie más pudo cumplir en ese caso más que nosotros. Entonces, algo que incluyen, además de todo el resto de las comunicaciones, de lo que incluye el 64-65, ¿vale? Ahora bien, a nivel de Wi-Fi que tenemos, no son muchos modelos. Actualmente, hoy por hoy, lo que podemos comercializar es el 1251 Wi-Fi 5 y la familia 1360 de Wi-Fi 6, el 61, 61D y 62. Acuérdense que la diferencia con los que acaban en 2 es que son antenas externas. El que acaba en D es una antena interna direccional, pero el resto de las características de estos equipos son idénticas. Entonces, ¿qué incluyen? El reconocimiento dinámico y onboarding de dispositivos de Internet de las Cosas, además de un radio de Zigbee para poder integrar este tipo de elementos también y que se conviertan en el gateway de estos elementos de automatización de edificio, por ejemplo, u otros dispositivos de IoT, por ejemplo, para un Smart City. Automatización, vaya, todos los elementos de plug and play que hemos platicado anteriormente. Son dispositivos que pueden operar en Wi-Fi 5 en el caso del 251 o Wi-Fi 6 en el caso de los 361. Y bueno, y tal vez me pregunten, oye, ¿y Wi-Fi 6E? Bueno,
Hay un roadmap, recuerden. Sí vamos a liberar equipamiento de outdoor de Wi-Fi 6E, pero todavía no está libre, ¿ok? El año que entra en los próximos webinars vamos a darles mayor nitidez en la proyección de cuándo vamos a tener esos elementos, ¿ok? Y a nivel de optimización, toda la parte de control distribuido y gestión centralizada es bastante interesante. Recuerden que estos access points no requieren de una controladora para poder operar. No se necesita controladora. Eh, Ellos mismos son su propio recurso de conmutación y por lo tanto te ahorras en costo de la propia controladora, en costo de licenciamiento de esa controladora y evitas puntos únicos de falla dentro de tu red Wi-Fi 6. Además de que al no ser un recurso de conmutación centralizado, la capacidad de ancho de banda que puedes brindar a través de Wi-Fi es mucho mayor, especialmente en deployments de Wi-Fi 6 donde haya mucho access point. Cientos de access point, por ejemplo. En ese caso, es una red mucho más rápida que una red con una controladora. Y por supuesto, todo a través de seguridad de alto nivel. En el caso de la seguridad de los access point, por ejemplo, no manejamos MACsec, pero sí podemos manejar túnel a través de GRE hacia algún switch o hacia un wireless controller de otra organización. O bien, y también manejamos para los usuarios, para la conexión de los usuarios, comunicación segura a través de WPA3. ¿Ok? Estas son las características, en, se las dejo en el PowerPoint que les compartimos a través del webinar para que las puedan analizar de los diferentes modelos. Realmente el 361 y 361 cumplen con todo. A nivel de antenas integradas, nuevamente solamente el 362 requiere de antenas externas. Seamos cuidadosos cuando lo cotizamos. Poner antenas externas, kit de montaje de esas antenas externas, kit de montaje del access point y también considerar que los cables de conectividad, de conexión coaxiales de las antenas externas no están integrados. Hay que comprarlos a través de su proveedor de cableado. Vale. Ahora bien, ya para ir concluyendo, les voy a platicar un poquito de las certificaciones de seguridad que manejamos. Manejamos todo lo que es Common Criteria. Ahorita vamos a ver a qué se refiere la parte de Common Criteria como tal. Pero manejamos tres certificaciones de Common Criteria convencional a través del estándar ISO. Ahorita lo vamos a ver. También la certificación de EAL2 y la de NDC-PP. ¿Ok? También estamos certificados para operación en países de la OTAN sin ningún tipo de problema. Estamos certificados por el gobierno de Estados Unidos a través de la certificación JITC para poder operar en redes del Departamento de Defensa de Estados Unidos y validados por ellos mismos y también validados por FIPS como tal. Además de otras certificaciones adicionales que vamos a ver. Ahora bien, ¿qué es Common Criteria? Common Criteria es una organización internacional, bueno, una certificación internacional que surge a finales de los 90 y que ha ido elevando sus requerimientos pues constantemente a través de los años para adaptarse pues a las necesidades de seguridad, de seguridad de la información de los diferentes mercados a nivel mundial como tal. Entonces, un estándar internacional está basado en este estándar como tal, el ISO o el IEC 15408, y este estándar nosotros lo cumplimos. Ahora bien, ¿qué es lo que hace Common Criteria? Brinda garantía de que el proceso de especificación, implementación y evaluación de la seguridad de un software o producto, en este caso un switch o un access point, se ha llevado a cabo de manera rigurosa, estándar y repetible, ¿ok? O sea, se aprueba, hay validaciones de prueba. Ahorita, justamente en el estándar de EAL2, se tiene que hacer testing ¿cómo se llama? De seguridad o sí, justamente testing de pruebas de vulnerabilidad de las comunicaciones que puedes promover con tu equipamiento para que te puedan asignar esta certificación como tal. Y bueno, ese testing es basado en el nivel que es adecuado para el entorno del uso objetivo. Entonces, por eso existen diferentes niveles de EAL. Nosotros corresponde para el nuestro el EAL2, ¿ok? Ahora bien, justamente el EAL2 es un testing que ya incluye que haya un testing estructural, ¿ok? Entonces esto requiere pues de nuestra colaboración como fabricante para entregar documentación a la entidad certificadora que indica
el diseño de cómo protegemos las comunicaciones, desde una perspectiva de diagramas y demás, pero también necesitamos entregarles los resultados de las pruebas solicitadas y que sean repetibles para que nos puedan asignar justamente este batch, esta certificación como tal. Y también cumplimos con el NDCPP, que es el Device Collaborative Protection Profile, que es un perfil desarrollado por la comunidad técnica internacional con representantes de la industria. Aquí participamos múltiples vendors y agencias y laboratorios que hacen justamente, que son los que definen cuáles son los estándares más modernos para protección de la comunicación en redes Ethernet, bueno, en redes IP o en redes de cualquier tipo, ¿de acuerdo? Entonces también cumplimos con ese estándar con el resto de nuestros partners en este aspecto. Y por último, bueno, no por último, sino también mencionarles que aún más riguroso es la certificación JIT-C del Departamento de Estados Unidos, justamente y que supuestamente esta certificación la incrementaron recientemente derivado de los hackeos sobre el Departamento de Defensa y del Pentágono como tal. Por lo tanto, sépanlo, nosotros cumplimos cabalmente a lo que pide el gobierno de Estados Unidos y es por eso que nuestros elementos de red están en el Navy de Estados Unidos y operando perfectamente. De hecho, dentro del reporte de vendors con mayor nivel de vulnerabilidades que hace el propio gobierno, Alcatel-Lucent aparece con una sola vulnerabilidad en un sistema de comunicaciones, nada en switches. Ya no les platico el resto de los fabricantes, se les aparece, pues ahora sí que ahí aparece el peine, ¿ok? Entonces, bueno, también soportamos la certificación FIPS 140 con el nivel de seguridad 1, donde se especifican requisitos básicos de seguridad para un módulo criptográfico. Entonces, con esto validamos justamente que los mecanismos de encripción del switch pues son útiles, más que útiles, son funcionales y cumplen con las especificaciones de esta entidad certificadora, ¿ok? Ahora bien, ya como, digamos, diagrama general de qué es lo que realmente protegemos, así como un resumen, bueno, recuerden, tenemos estas certificaciones que nos validan externos, que la información que corre por nuestros elementos de red es segura y que no puede ser penetrada. También somos los únicos que hacemos Secure Diversified Code en todo, o por lo menos hasta el día de hoy yo no conozco a nadie más que proteja su sistema operativo de esta manera, ¿ok? Entonces, endurecemos el propio sistema operativo para que no se convierta en un backdoor para los hackers. Protegemos contra ataques de negación de servicio. Protegemos a los dispositivos de IoT que no tienen seguridad embedida o que seguridad es muy básica. Lo protegemos a través de políticas de red de manera completamente dinámica. Protegemos a los dispositivos que se están conectando por su fingerprint o por autenticación por 802.1x, que puede incluir certificado. Hacemos revisiones de salud, hacemos Network Access Control con la parte del Access Guardian, lo que es el NAC. Aplicamos políticas de red basadas en perfil. Esto hacemos MACsec y también manejamos inscripción administrada de nuestros switches, es decir, que las comunicaciones para administrar un switch sean completamente encriptadas. Y no les platiqué esto, pero también hacemos private VLAN en algunos de los elementos de red, ¿ok? La familia 6860 y 6860N cumplen con las políticas de private VLAN, con lo cual podemos hacer que a dos elementos que están dentro de la misma VLAN, aún así no tengan comunicación entre ellos, a menos que nosotros definamos ponerlos en alguna comunidad en específico. Y por último, también, esto tampoco se los platiqué, pero también podemos ver visibilidad y proteger a los usuarios de aplicativos específicos que pueden llegar a ser dañinos para quienes están dentro de la organización, porque hacemos DPI, ¿ok? This Packet Inspection, por lo tanto podemos visualizar qué aplicativo está usando el usuario e incluso podemos denegarle el acceso a ciertos aplicativos, ¿ok? Además, bueno, toda la seguridad embedida que tenemos de Short-Stack Bridging, con VXLAN también, soportamos VXLAN en elementos con 6860i, 68 y 6900 como tal. Vale, entonces nuestro marco de seguridad realmente es
holístico, es decir, no nos preocupamos nada más de proteger los dispositivos de red, sino perdón, los dispositivos que se conectan a la red, sino los propios dispositivos de red, el sistema operativo y las comunicaciones que vayan encriptadas de un punto de la red a otro. Entonces es prácticamente un esquema completamente inquebrantable, ¿vale? Y estos son los puntos clave, se los dejo también ahí de tarea, pero simplemente que tenemos elementos que son endurecidos físicamente para poder soportar este tipo de ambientación difícil, pero que ya tienen la parte integrada de protección con DAoS, que ya tienen toda la parte de automatización, que toda esta aplicación de niveles de seguridad, todo lo que les platiqué de SPV y crear módulos, ¿cómo se llama? Que crear contenedores, y crear servicios completamente dinámicos y asegurar los dispositivos de IoT de manera rápida. Realmente lo hacemos todo completamente automatizado, que es lo más importante. Automatizado, sencillo, fácil para poder implementar políticas de Zero Trust en cualquier organización y adaptarnos a las necesidades de seguridad de cada cliente. ¿Ok? En sector bancario, sector industrial, sector gubernamental, y todos estos tipos de industrias que requieren de alto nivel de seguridad, ¿vale? Y también la parte de MACSEC, ¿ok? Importantísimo. Y bueno, con eso concluiríamos la sesión del día de hoy. Me pasé un poquito el tiempo, pero bueno, antes de entrar a la parte de Q&A, Lu, tenías una encuesta que darle a nuestros asistentes, ¿cierto? ¿Anda por ahí, Lucila? ¿Aló? Hola, hola. ¿Me escuchas? Sí, sí, ahora sí. Ah, sí. Bueno, entonces ahora lanzo una encuesta muy rápida. Mientras ustedes toman el tiempo, por favor, de poner ahí sus preguntas en la carpeta de questions, ¿ok? Am, déjame ver aquí. All. Ok, launch. Creo que ya lo pueden ver ahí en la pantalla. Entonces, por favor, que tomen los 30 segundos para contestar. Y mientras les invito a poner sus preguntas, ya tenemos aquí la primera pregunta. Bueno, antes, Lu, el poll que están viendo en pantalla se refiere, es que nosotros en Alcatel, bueno, el equipo justamente de TSS de Alcatel creó una herramienta con la cual, que es una herramienta para ustedes, donde podemos hacer un assessment de la adopción de IoT, de las necesidades de cada cliente, que es un formulario, un set de preguntas, que es una herramienta en línea. Entonces, a eso se refiere justamente eso, hacer que si quieren tener acceso a esta evaluación para algún cliente en específico que tengan, donde hacen preguntas de reconocimiento, vaya, pues, ¿cómo vas con el tema de adopción de IoT? ¿Cuántos dispositivos tienes? ¿Cómo estás con el tema de seguridad de estos dispositivos, etcétera, ¿no? Entonces, es justamente eso. Entonces, si tienen algún cliente que quisieran ya hacerle esta evaluación, es justamente que deben de poner, sí, por favor, pónganse en contacto conmigo, ¿no? ¿Vale? Perfecto. Ok, gracias, Chris. Muchas gracias por aclarar. Bueno, tenemos aquí la primera pregunta. Yo creo que ya puedo cerrar la encuesta. Espero que todos ya hayan tenido la oportunidad de contestar. Chris, la primera pregunta. Si todos los switches de las familias que presentaste cuentan con los rangos de seguridad nativos, con excepción de la licencia MACsec. Todos los rangos de seguridad, perdón, ¿me repites la pregunta? Todos los rangos de seguridad nativos que indicaron, con Sí. excepción de la licencia MACsec. Esa pregunta Ah, viene de Lidia Guzmán. de acuerdo. No, sí, correcto. La licencia de Maxex sí la incluye también, pero sí, esa sí hay que considerarla por separado. Pero todo el resto de los elementos que les platiqué está completamente integrado sin costo ni licenciamiento adicional. ¿Ok? Ok. Tenemos una consulta de Luis Vargas, creo que viene de Costa Rica, ¿no? ¿Cómo canalizo oportunidades? Es que yo no entendí muy bien, Luis. No sé, Chris. ¿Qué fue, perdón?
¿Cómo canalizo oportunidades? Así es la pregunta como tal. Sí, exacto. Luis, no sé Ah, si ok. quieres complementar. Oh, Bueno, ¿está en Costa Rica, Luis, o dónde me dijiste que está? sí, Luis de CCC de Costa Rica. Mira, Luis, te podemos apoyar sin ningún problema. Habría que validar quién es el channel manager que los atiende a ustedes, pero sin embargo, si tienes alguna oportunidad y puedes abrirla con cualquiera de nosotros, también del equipo de TCS, y nosotros ya internamente hacemos y ponemos en el loop a quien te debe atender, ¿no? Perfecto. Ok. Bueno, yo creo que por el tiempo ya nos alcanza para leer una pregunta más. Entonces, vamos a... Chris, mencionaste que el portafolio incluye la funcionalidad de plug and play y aprovisionamiento como que sin intervención. ¿Cómo Ujú. funciona? Bueno, son varios temas ahí en el tema de Plug and Play. Tenemos un módulo que se llama, que ustedes recuerdan que tenemos un módulo que se llama Intelligent Fabric. Ese Intelligent Fabric lo que hace es que detecta el tipo de conexión que exista. Por ejemplo, si estás conectando varios elementos de la misma familia, y a través de los puertos de BFL, los de Stack, automáticamente detecta que estás intentando hacer un virtual chassis y ahí forma el virtual chassis de manera automática. Pero, por ejemplo, son de diferente familia, pero son elementos avanzados como 68, 65, 6900, etcétera, automáticamente detecta la mejor posibilidad de conexión que pudiera ser desde un link aggregation hasta pudiera ser también, por supuesto, una red 100% multipath formada a través de SPV. Entonces, esa parte automáticamente se genera. Ustedes recuerden, el backbone de SPV dinámicamente se genera, no hay necesidad de nosotros programarlo manualmente. Sí se puede, pero se genera automático también. Y también el cargar los servicios a SPV a través de Access Guardian, a través de UNP, también se puede hacer completamente dinámica para no tener que crear el ISID y la backbone billion por la que va a pasar manualmente, sino que automáticamente lo ponga y lo cargue, pues bueno, a través eh, del puerto de comunicación al mundo de SPV también. Entonces, todo eso lo podemos hacer y como eso hacemos muchas otras cosas de automatización de la red, que pudiéramos aquí hablar mucho tiempo, ¿no? Toda la parte de plug and play que tenemos en la parte de Wi-Fi también, donde los access points dinámicamente se van configurando y formando una red entre ellos, y todo el onboarding de IoT, por supuesto, también que platicamos, también es automatizado. Entonces, a eso me refería. Y un punto adicional, también automatización. Podemos incrementar este nivel de automatización a través de los ambientes de programabilidad del switch, del RESTful API, ya sea del switch, del access point o del Omnivist, ¿vale? Entonces, lo podemos hacer una plática al respecto en otra ocasión. Vale. Muchas gracias, Chris. Bueno, yo creo que ya tenemos que finalizar, ya sobrepasamos un poco el tiempo, no alcanzamos con más preguntas, pero ustedes pueden contactarnos a cualquier momento, recibirán, creo que la grabación aquí estará disponible, les compartiremos, así como los datos de contacto. Y una vez más, les agradezco por la participación, por el tiempo, por acompañarnos en este webinar y les pido que estén atentos a los próximos seminarios virtuales de Alcatel-Lucent Enterprise. Chris, unas palabras finales. No, pues muchísimas gracias a todos los asistentes y pues seguimos en comunicación de aquí a fin de año. Yo no me voy de vacaciones y para los que sí se van, pues bueno, felices fiestas amigos y nos vemos el próximo año. Muchas gracias a todos, felices fiestas y hasta el próximo año. Chao, chao. Gracias. Nos vemos.